Bienvenidos a una nueva edición de Voces del Futuro, porque nos queremos preguntar cómo están pensando el futuro y cómo es el devenir de la humanidad. Para eso nos encontramos con Ramón López. Él es del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Viene desde España, desde Europa, para conversar con nosotros acerca de cómo ha sido el desarrollo y la evolución del entendimiento para la inteligencia artificial, tanto desde el mundo de la ciencia, pero también para la aplicación en temas sociales y cómo la comprendemos desde el común de las personas. Ramón, gracias por acompañarnos en este programa Voces del Futuro. Cuéntame cómo estás y cómo ha sido tu participación en Congreso Futuro. Bueno, mi ponencia va a ser dentro de poco, ¿no? Voy a tratar un tema que creo que es muy poco conocido sobre la inteligencia artificial, y es el lado oscuro de la inteligencia artificial. ¿Por qué le llamo así? Porque la inteligencia artificial, aunque lo parezca, no es ni tan inteligente ni tan artificial como parece, como nos dicen. No es realmente inteligente porque no comprende realmente como nosotros el lenguaje, no piensa como un humano, ni mucho menos. Si hablamos metafóricamente, podríamos decir pues que razona, que modeliza, hace modelos del razonamiento humano, que hace algo que se llama aprendizaje, pero hay que poner de comillas, porque no aprende ni mucho menos como una persona, no aprende incrementalmente, busca correlaciones, patrones, técnicas probabilísticas, estadísticas, ¿no? O sea que es algo muy, muy distinto de un humano. Hablar de inteligencia es un poco un abuso del concepto de inteligencia, o una degradación del concepto de inteligencia si la definimos de manera que encaje con lo que hace una máquina, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que tampoco es tan artificial como parece. Y eso es lo que cuento en este congreso, ¿no? Me refiero a que para que funcione, para que uno utiliza ChatGPT y vea estas respuestas que parecen de calidad, que parecen correctas, aunque muchas veces no lo son, ¿no? Que tengamos la sensación de que ha comprendido lo que le hemos dicho, aunque no ha comprendido, etc. Funciona así porque hay, según el Banco Mundial, entre 250 millones y 430 millones de personas en el sur global, básicamente, en países con regulaciones laborales prácticamente inexistentes, que están explotadas casi como esclavos, corrigiendo la inteligencia artificial, corrigiendo traducciones, diciendo qué respuesta es mejor que otra a los prompts de ChatGPT, por ejemplo, etiquetando imágenes para los vehículos autónomos, moderando contenidos que pueden ser ofensivos. Es decir, todo eso que está detrás de una cortina, están escondidos estas personas, están invisibilizados detrás de la cortina de la inteligencia artificial. Esto hay que hacerlo saber, hay que informar al gran público de que la realidad de la inteligencia artificial es esta, que tiene su lado oscuro. El mensaje triunfalista de las grandes empresas de inteligencia artificial hay que desmontarlo, porque se basa sobre todo en mucho trabajo, de muchísimas horas, de millones de personas, de un trabajo puramente manual, nada automatizado. ¿Qué hay de mecánico, pero también qué hay de maquiavélico dentro de este discurso de las grandes marcas de tecnología que proponen avances, proponen un lenguaje limpio, pero detrás está toda esta maquinaria de abuso laboral, por ejemplo? Claro, eso puramente les interesa los beneficios económicos, sin prácticamente ninguna consideración ética e incluso a veces legal, ¿no? Yo creo que nos están mintiendo, nos están exagerando, nos están confundiendo por intereses puramente económicos. En nombre de un supuesto progreso tecnológico que dicen beneficiará a todos, nos están de alguna manera confundiendo, nos están engañando, haciéndonos creer que están haciendo todo esto por el bien de la humanidad. Están haciendo esto por su propio bien, no por el bien de la humanidad. Estas marcas, ¿qué rasgos tienen en Latinoamérica
del tema que nos conversas acerca de los sesgos o el lado oscuro de la inteligencia artificial? Bueno, como en todas partes, Latinoamérica esto no es especial, lo mismo que en España y que en Estados Unidos y que en la China, ¿no? Esto estamos viéndolo porque esta tecnología está en manos de muy pocos, ¿no? Y es la que estamos usando todos, o la que se está usando todos en todo el mundo. Ahora hay un tema importante que sí que afecta profundamente a Latinoamérica, en particular a Chile, por lo que he visto no hace mucho en el Washington Post, en el New York Times, estos grandes centros de datos que se están instalando, ¿no? O grandes gigafactorías de inteligencia artificial. Esto hay que decir no. Hay que decir no, porque se sabe que donde se han instalado estos centros de datos masivos para que esta inteligencia artificial se pueda entrenar, llamémosla así, entrenar, donde están situados, en otras partes del mundo ya hemos visto que han triplicado el coste de la energía eléctrica en las zonas. Si lo triplican el coste, también para las gentes de las casas, ¿no? Y luego el uso del agua. A ver, necesitan una enorme cantidad de agua para refrigerar los servidores de estos centros de datos. ¿Qué va a pasar en una situación de escasez de agua? ¿Qué se va a priorizar? ¿El agua para los regadíos, para la agricultura? ¿El agua para la boca, para las personas? ¿O el agua para los centros de datos? Esto no lo dicen, porque no les interesa decirlo, ¿no? Porque aquí hay mucho tema político detrás y muy posiblemente, como se está viendo en algunos lugares, se está priorizando el agua para los centros de datos. Y nosotros lo estamos viendo, tenemos todo este problema también en España. Y en Chile también me consta que hay problemas por la instalación de estos grandes centros de datos. Eso absolutamente no tiene ningún sentido. No son necesarios esos grandes centros de datos. Son necesarios para alimentar esta inteligencia artificial actual, la generativa, pero no hace muchos años la inteligencia artificial no se termina en la IA generativa. Es mucho más que eso. Y hemos pasado de mis 50 años haciendo inteligencia artificial, he pasado 47 haciendo una inteligencia artificial que no requiere esta gran cantidad de energía ni de agua, que funciona muy bien en una pequeña computadora, ¿ya? Pero con las redes neuronales artificiales y los modelos de lenguaje que requieren para ser entrenados todo lo que está en Internet, por ejemplo, todos los libros, saltándose además todas las leyes en cuanto a copyright, ¿no? A derechos de autor, por ejemplo, se está haciendo de una manera esta inteligencia artificial que no tiene ningún sentido. La inteligencia artificial no es mejor ni mucho menos de la que teníamos hace 10 años. Es distinta, pero no es mejor. ¿Cómo políticamente, según tu experiencia, se podría regular todo el mal uso de la propiedad intelectual, de la creación de las imágenes, de las voces, de los fonogramas y también dentro del cuidado del medio ambiente? ¿Cómo se puede regular y avanzar? Con leyes. Con leyes hay que atreverse. Hay que atreverse. Los estados se tienen que atrever a decir no a estas grandes tecnológicas. A decir, no quiero un centro de datos en mi país. No quiero. Hay que decir no. No puede ser. Tienen demasiado poder las grandes tecnológicas. Tienen más poder en estos momentos que los estados, que los gobiernos. Son los gobiernos que tienen que regular todo esto. Es decir, no se puede hacer así. Tenéis que cambiar el modelo. No podéis llevar el mundo hacia donde vosotros queráis. El futuro no tiene que depender solamente de lo que piensen las grandes tecnológicas con sus intereses económicos. Debemos levantarnos y protestar ante esto. ¿Has tenido dificultades para promover tus ideas desde el Instituto de Inteligencia Artificial? No. Somos un centro público de investigación, tenemos una absoluta libertad de opinión y de cátedra. Yo asumo lo que digo, es mi responsabilidad mía. Yo no hablo como Ramón López de Mantras, yo no hablo como Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿verdad? Yo tengo muchísimos artículos publicados en los grandes medios de comunicación españoles, tengo muchas entrevistas que algunas tienen 1.400.000
un podcast con 1.400.000 visualizaciones, en el que se me entrevista a mí, donde digo todas estas verdades y donde critico y soy muy duro y muy crítico con lo que se está haciendo en la inteligencia artificial. Nunca he tenido ningún problema. Me puedo permitir decir lo que pienso porque no dependo de nadie. No dependo de no trabajo en Google, no trabajo en Meta, no trabajo en Microsoft, que allí sí que me cortarían, allí sí que me dijeran o te calas o te echamos. A mí no me pueden echar. Hoy día, ¿quiénes son tus aliados para promover estas ideas que, por supuesto, como sociedad nos defienden? Bueno, afortunadamente hay bastantes, ¿no? Hay bastantes aliados, ¿no? Está a nivel, por ejemplo, Karen Ho o Kate Crawford. Bueno, hay mucha gente que está denunciando. Timnit Gebru. Fíjate que he dicho el nombre de 3 mujeres, ¿verdad? No sé si esto es algo, tiene que decir, no sé qué significa. Posiblemente signifique que quizás hay más sensibilidad y más crítica contra lo que se está haciendo en la inteligencia artificial actualmente por parte de las mujeres que por parte de los hombres. Y en espacios educativos como Congreso Futuro, ¿qué te parece que los jóvenes puedan compartir tu pensamiento y también reflexionar en torno al uso cotidiano de la IA? Sí, yo espero de alguna manera, pues por lo menos que la gente joven sobre todo, ¿no? que es más que me interesa mucho, ¿no? A nivel educativo, quizás no desconozcan algunas de las críticas o de las cosas que cuento yo sobre estos millones de personas trabajando en condiciones infrahumanas, ¿no? Quizás esto les llame la atención, ¿no? Y digan, cuidado, o sea que no es tanto como nos decían, ¿no? O también que tengan presente de que cada vez que hacen un prompt a ChatGPT, o bueno, un prompt solo no es mucho problema, pero una sesión de 15-20 minutos con ChatGPT es como estar tirando al suelo medio litro de agua, ¿no? Esto ha sido calculado así, ¿no? Y que sean conscientes, que usen la inteligencia artificial con mucho sentido común y sobre todo mucho sentido crítico. El pensamiento crítico es algo, espero que la gente joven lo tenga en cuenta. En algunos países, como en el mío, he visto una decadencia del pensamiento crítico por parte de la gente joven. Naturalmente no todo el mundo, ¿no? Pero una parte importante, ¿no? Espero que yo intento luchar también contra esto, ¿no? Que la gente sea consciente de lo que está detrás de la cortina de la inteligencia artificial, este lado oculto de la inteligencia artificial. ¿Nos podrías reafirmar la idea de cómo poder homologar o comparar el uso de inteligencia artificial, de tecnología, de ChatGPT, todas estas marcas generativas, con el desgaste del medio ambiente? ¿Cuál es la comparación? Bueno, es lo que comentábamos antes de los centros de datos y las gigafactorías. Para que funcionen estos ChatGPT y los otros modelos de lenguaje, requieren decenas de millares o centenares de millares de servidores en estos grandes centros de datos que consumen una cantidad de energía insostenible y de agua también para ser refrigerados. Esto es precisamente el problema. Pero este problema es de los últimos 2 años y medio. La inteligencia artificial anterior no tenía este problema. No se requería toda esta enorme cantidad, monstruosa cantidad de servidores para hacer los cálculos. Nos estamos equivocando al darle tanta importancia a esta inteligencia artificial actual. Ramón, para hacer 2 comparaciones y ir cerrando este espacio de Voces del Futuro. Una comparación entre cómo tú veías la inteligencia artificial por allá en los años 70, 75 y cómo es ahora. En los años 70, 75, 80 se veía como una ciencia, con preguntas y cuestiones, problemas científicos interesantes, cómo modelizar el razonamiento, el aprendizaje, mediante, trabajando en conjunción con expertos en ciencias cognitivas, ¿no? Psicología cognitiva, filosofía también, era más pluridisciplinar, ¿no? Y había problemas interesantísimos que atacar, ¿no? Cómo dotar de sentido común a las máquinas, cómo hacer que aprendan un modelo del mundo en el cual interactúan, el problema del embodiment, ¿no? Que llamamos en inglés,
un cuerpo para poder interactuar y así comprender mejor las cosas. El lenguaje pasa por tener un cuerpo. Si no, no se comprende realmente la semántica real del lenguaje, ¿no? Son preguntas que todavía están sin resolver, que yo trabajo todavía en ellas, pero que se ha avanzado mucho. Lo veíamos, era una ciencia. En estos momentos, la inteligencia generativa ha dejado de ser una ciencia. Es marketing, es geopolítica, es empresas que quieren hacer dinero, se ha dejado de ser realmente las preguntas científicas ya no se contemplan en esta nueva manera de hacer inteligencia artificial actualmente. Ramón, para cerrar, un mensaje a las jóvenes, a los jóvenes que están en materia de ciencia, de investigación, que están iniciando sus carreras profesionales, de cómo poder cruzar el pensamiento crítico, entender el pensamiento crítico con las áreas del conocimiento. Mi consejo fundamental es que no se conformen solamente en aprender ciencia y tecnología, en hacer materias, asignaturas, le llamamos nosotros, que tienen relación con la ciencia y tecnología, que sean científicos, tecnólogos humanistas, para ello que tengan una buena formación en ética, en filosofía, en historia, en humanidades. Las humanidades tienen muchísima importancia. No se trata de tener profesionales, un brillante ingeniero. No queremos un brillante ingeniero. Yo por lo menos no deseo solamente que haya brillantes ingenieros. Yo creo que haya brillantes ingenieros, pero que sean humanistas, que sean buenas personas y que tengan en cuenta de que aunque algo se pueda hacer, quizás no deba hacerse. Quizás no deba hacerse porque es perjudicial para nosotros, para las personas, para la humanidad. Gracias, Ramón, por compartir este espacio. Hemos llegado al fin de esta edición reflexionando sobre el devenir de nuestro futuro, el uso de la inteligencia artificial y cómo la vivimos en sociedad. Así que hemos llegado al fin de esta edición. Mi nombre es Francisco Vergara y esto fue una nueva edición de Voces del Futuro. Hasta la próxima.